Sodoma no era gay. El pecado de Sodoma en Ezequiel 16:49 nos relata que esta ciudad tenía muchas cosas malas y no era justamente la homosexualidad. Dice que pecaban de soberbios, dice saciedad de pan y también pecaban de exceso de ocio. No fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Esos son los pecados de lo que se acusa en Ezequiel 16:49. Se lo está acusando a una persona, se está acusando a un grupo, se está acusando a una ciudad completa, y no solamente a esa ciudad, sino a sus hermanas vecinas también. Vos sabés que Jesús reafirma la idea que te dije recién de Ezequiel. Jesús en Mateo 10, versículo 11 al 15, dice a los discípulos, les está enseñando, les dice: cuando ustedes vayan a llevar mi mensaje, porque Él los mandó, le dijo: vayan a predicar a todas las aldeas, le dijo: cuando vayan a una ciudad y entren en la ciudad, busquen una casa, busquen un lugar correcto, una casa donde los reciban, porque uno de los pecados que tenía Sodoma era la falta de hospitalidad. Y no solo eso, en el versículo 14 Jesús dice: si no los reciben, si no los hospedan, váyanse, y la paz que ustedes llevan se irá con ustedes. Y en el versículo siguiente, en el 15, les aseguro que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para esta ciudad que no los escucha. No se menciona ni en Ezequiel, como te mencioné, capítulo 16, 49, ni Jesús en el capítulo 10 de Mateo, no menciona para nada la violación sexual o el peligro que podían correr los discípulos. No menciona para nada que si no los reciben es porque los van a violar, salgan corriendo. La palabra homosexualidad surge en el siglo XX y se usa la palabra sodomita para acusar, para humillar peyorativamente, ¿no? Para burlarse de la gente gay. Y son precisamente los cristianos, porque son los únicos que conocen estas historias bíblicas y son precisamente quienes utilizan la palabra sodomita para acusar, a veces, es triste decirlo, pero a veces para maltratar y para discriminar, para entristecer a sus hermanos gays y lesbianas, tratándolos de sodomitas como una manera de ponerlos en un sitio de inferioridad, en una condición de gente despreciada por Dios. Y ni Jesús ni el profeta Ezequiel mencionan la palabra homosexual cuando hace referencia a la ciudad de Sodoma. Es triste, pero es lo que ocurre todavía. Algunas personas tienen la posibilidad de investigar sobre el tema y no han querido tomarse unos minutos para investigar más. Vos sabés que otra palabra que utilizan es la palabra abominación. Y la palabra abominación habla de algo desleal, de algo injusto, de algo desagradable para con Dios. Está relacionado con la idolatría, con la práctica cananea, que es la prostitución pública. Entonces, cuando quieren maldecirnos y tratarnos de malas personas y sodomitas y abominables, utilizan estos términos mal utilizados. No nos enojamos por ello, sino que rogamos de que podamos tener un poco de conciencia que con las palabras hacemos mucho daño, sobre todo si no se conoce sobre un tema. Mejor no lo hablamos y no hacemos daño a nadie. Vos sabés que cuando en el Génesis Abraham recibe la noticia de que la ciudad de Sodoma va a ser destruida, la recibe antes de que vayan esos famosos ángeles a hablarle a su sobrino Lot. Abraham recibe la noticia mucho antes, y eso significaría entonces que en el capítulo 18 no vamos a encontrar que Dios destruyó a la ciudad de Sodoma porque eran todos homosexuales. Porque eso se empezó a decir después que los ángeles fueron o intentaron ser atacados por los habitantes de Sodoma.
Pero si eso surge después que fueron los ángeles atacados, entonces, ¿por qué cuando leemos en el Génesis 18 ya decimos de que Dios quería destruir a la ciudad por homosexual? Hasta ese entonces no había habido ningún intento de violación. El pecado de Sodoma fue la arrogancia colectiva, la xenofobia, te diría, el dominio, el sometimiento al extranjero, el desprecio por el semejante. Eso es lo que encontramos en estos capítulos. Vos sabés que Canaán, que era el territorio en el que habitaba Lot y toda esta gente, estaba compuesta por muchas ciudades, por varias aldeas, había ciudades independientes. Y en un momento Sodoma pierde una guerra, porque era común que estas ciudades pelearan, tuvieran conflictos entre sí. Cuando Sodoma pierde una de estas batallas, termina siendo invadida y Lot queda como prisionero también. Entonces es lógico que Dios le diga a Abraham, tenés que ir a rescatar a tu sobrino Lot. Y Abraham improvisa un ejército de soldados, obviamente, y por la noche asalta la ciudad de Sodoma para rescatar a Lot. Qué triste que en este tiempo todavía sigamos haciéndonos los tontos cuando leemos esta historia. Abraham se enteró que la ciudad iba a ser destruida mucho antes de que los ciudadanos de Sodoma intentaran violar a los ángeles, cosa que no ocurrió. Pero dado ese episodio, se empezó a utilizar la palabra sodomita para calificar de pervertidos a los homosexuales, de violadores, como si ser homosexual significaría ser una persona violadora, agresiva. Yo te pregunto, los crímenes que tristemente ocurren a diario, el femicidio, los niños abusados, las personas maltratadas, ¿son abusadas por homosexuales? En la mayoría de los casos estamos hablando simplemente de personas, y tristemente la mayoría de ellos, padres de familia, gente heterosexual, gente que abusa. Parecido a esto, personas que tienen el poder de someter a otro, no tiene nada que ver con la homosexualidad. Podés ser una persona heterosexual y ser una persona abusiva, maltratadora, violadora, o podés ser una persona heterosexual con verdaderos valores, con el respeto por el otro, con la actitud solidaria que todos esperamos que tengas. Podés ser una persona gay completamente integrada a tu familia, a la sociedad, a tu trabajo, a tu carrera. Y también podés ser una persona gay que no esté bien emocionalmente o que esté enferma, como tantos heterosexuales lo están. La intención de usar la palabra sodomía para calificar y descalificar a la comunidad LGBT ya no debería predicarse, ya no debería sembrarse, porque lo único que hacemos es impulsar a las personas al odio, impulsar a las personas al maltrato. Es triste, pero nuestras familias están expuestas permanentemente a la violencia y lo que nosotros queremos es que desde lo más cercano empecemos a practicar la pacificación, no la violencia. Y calificar a la gente de pervertida y de violadora por ser gay no es algo que tenga un real fundamento. Ni aún utilizando la Biblia, ni aún estos pasajes que te mencioné, te dan la posibilidad que puedas hablar de parte de Dios de esta manera. No es conveniente. Mamá, estoy frustrado, me cuesta hacer amigos y en la escuela todos dicen que soy raro y no. Sé si hago bien en contarlo y siento vergüenza, pero exploto y el colegio no le da mucha importancia, son las 12 y preferiría no haber venido porque sé que a la salida me van a pegar de a 5 y otro día más. Escondiendo lastimaduras, me pregunto si es normal que las cosas sean tan duras. No hay respuestas, no hay quien conteste, porque mi vieja solamente quiere que estudie y que no moleste. Papá, escúchame y por favor dame un consejo. Papá, escúchame, necesito tu consejo. Siento que exploto y que el alma me arde.
Te juro que estoy mal y pienso en escaparme. Es la impotencia de ser uno contra todos. Ya no importa a quién le cuente, me ignoran de todos modos. Siento que quiero escapar, estoy frustrado. Y tiene la culpa el que se abusa y el que mira hacia otro lado. Muchas gracias por alimentar con bronca y desamor este cuerpo de adolescente lleno de rencor. Si quieres hacer algo, exténdeme tu mano, escucha mi grito y ponete en la piel de este ser humano. Necesito que sientas como siento y entérate que si vos no haces nada también sos parte. No al bullying. La solución comienza cuando los adultos se comprometen. Informate en www.sinohacesnadasosparte.org. El intento de violación colectiva del que se cree que estamos hablando no fue tan así. Resulta que era normal y lógico para los que tomaban una ciudad que violaran a las personas que estaban ahí, a hombres, a mujeres, a niños, a ancianos. Esto lo vemos, o lo oímos, mejor dicho, que ocurre en nuestros tiempos. Aquellos que siguen las noticias se han enterado de las guerras en este siglo y que continúa pasando lo mismo. Es una manera de dominación, es una manera de control sobre el otro, y esta ciudad tenía esta misma práctica, igual que otras ciudades. Resulta que cuando los ángeles que visitan a Lot se dejan ver por los habitantes de Sodoma, se encuentran en la encrucijada de defender a Lot, de hacer algo con la gente. ¿Qué podían hacer los ángeles? Ellos tenían una misión. Entonces era proteger a Lot, y cegaron, pusieron ciegos a toda esa turba de gente que querían enfrentarse y hacerles daño. Esta gente quería abusar, violar. Estamos hablando de abuso sexual a los ángeles. La pregunta es, ¿querían violarlos porque estaban enamorados? ¿Se sentían sexualmente atraídos por los ángeles? Estamos hablando de otra carne, estamos hablando de otra naturaleza angelical. No, los hombres de Sodoma no querían violar a los ángeles porque estaban atraídos sexualmente. Querían violarlos porque, como les expliqué recién, era la costumbre de someter sexualmente a los extranjeros. Esa es la razón por la cual Abraham tiene que clamar a Dios, porque se oía en el cielo, se oía el clamor de las ciudades vecinas pidiendo socorro a Dios, porque la gente que habitaba esa tierra no dejaba pasar a nadie sin hacerle daño. Todo extranjero que pasara por el territorio sufría alguna cosa, y clamaron a Dios pidiendo justicia. Tal era la maldad de esta gente que pedían a Dios que los rescatara, que hiciese algo. No era solamente una actitud de hacer daño a los ángeles, era contra cualquiera que fuese extranjero, que no perteneciera a ellos, que fuera diferente. No eran aceptados. Lo podés leer en Génesis 19:24, donde dice que Sodoma fue destruido. Fue una ciudad completamente arrasada, y la Biblia cuenta que cayó del cielo fuego y azufre. Ahora, pregúntate esto. En aquella época, donde cuando un volcán hacía erupción se pensaba que los dioses estaban enojados, ¿no es lógico pensar que cuando la ciudad fue destruida cayó fuego y azufre del cielo? Vos sabés que la NASA, investigando, dice que fue un bombardeo cósmico. No es lo mismo. La gente de la época veía que caían piedras encendidas. Era lógico que pensara en fuego y azufre cayendo. Bueno, podemos decir que fue un bombardeo cósmico. Lo real es que la ciudad fue destruida, y no fue destruida por la homosexualidad, sino por la inhospitalidad, porque esta gente le hacía daño a cualquiera que se acercaba. No es para nosotros entonces tan relevante como mensaje, nosotros que nos pretendemos ser cristianos y seguidores de Cristo, decirle a un homosexual que es un sodomita y que si no se arrepiente de sus sodomías irá al infierno. Porque los sodomitas no eran homosexuales, sino eran personas que hacían daño real. No eran personas que tenían prácticas sexuales con alguien a quien amar, sino era gente totalmente destructiva. Yo te podría decir un montón de versículos bíblicos para que los leas, pero quiero que te quede este concepto,
que lo abominable para Dios es lo injusto. Y abusar del pobre, abusar del desamparado, abusar del que no se puede defender, es abominable. Es triste. Es como si delante de Jesús estaríamos golpeando a un niño que no se puede defender o pegándole a una mujer. Eso lo ofendería a Dios. Eso es abominable. El despojo de los bienes de otro, el maltrato hacia otro. Te quiero contar algo más para ir terminando, porque en el programa anterior te relaté un poquito lo que decía Jesús en el Sermón del Monte. Y en otro de los evangelios, porque en esa oportunidad leímos Lucas capítulo 6, versículo 20. Pero ahora te quiero contar lo que podemos encontrar en Mateo capítulo 5, donde Jesús habla lo mismo, pero está un poquito más explícito en este evangelio. Y no tiene nada que ver con lo que podemos encontrar en el Antiguo Testamento como rituales y prácticas que eran para Israel. En el contexto de esta historia de Lot y de Abraham y de Sodoma, tenemos que comprender el lenguaje y tenemos que comprender también por qué se utiliza esto hoy día. No tiene nada que ver con nosotros, no tiene nada que ver con homosexualidad y con violaciones, porque los ángeles eran tan bellos que los homosexuales de Sodoma querían violarlos. Eran gente que abusaba de cualquier extranjero, de cualquiera que pasara por ahí, y la manera de humillarlos era esa. Una de las maneras de humillarlo era esa, al punto de que Lot hasta quiso ofrecerle sus 2 hijas. Yo te pregunto, ¿vos estás de acuerdo con ofrecer tus hijas para que alguien las viole? Eso nadie se lo pregunta. Si está mal ser de Sodoma, ¿no era peor que un hombre entregue a sus hijas para ser violadas? Moralmente, ¿qué es lo que está bien? Hoy pido un cambio, no de verdad, y es que ya me cansé de ver este mundo llorar. No quiero el oro si al final nada me va a quedar. Te pido un cambio que me ayude a mejorar. Hoy pido un cambio, no de verdad, y es que ya me cansé de ver este mundo llorar. No quiero el oro si al final nada me va a quedar. Te pido un cambio que me ayude. Te hablo de un cambio, no quiero más excusas porque se pasan los años pensando en cómo estar mejor. Te veo rezongando y se van tus días. Seguís parado ante la dura tarea de no rendirte ante la vida, y yo te escribo, soy el que solamente tiene canciones, y aunque me tiente frenar sigo fiel a mis convicciones. No estás solo, habemos miles de mortales dignos que aunque nos maten el alma todavía seguimos vivos. Cambio guerra interna por algo de amor, cambio el petróleo por sudor a ver si funciono mejor. Me encuentro en paro, reclamo un cambio humano al interior, porque yo me niego a asumir que todo siempre está peor. Querías verdades, no puedo hacer más que escupírtelas. Cambio tu fiesta por una noche de inspiración a solas. Es un trueque, cambiar tu Dios por uno que respete y que de vez en cuando baje al mundo y que nos represente. Chao. Hoy pido un cambio, no de verdad, y es que ya me cansé de ver este mundo llorar. No quiero el oro si al final nada me va a quedar. Te pido un cambio que me ayude a mejorar. Hoy pido un cambio, no de verdad, y es que ya me cansé de ver este mundo llorar. No quiero el oro si al final nada me va a quedar. Te pido un cambio que me ayude. Quiero un cambio de actitud y de ideas. Quiero un cambio profundo, cambio todo lo que tengo por un segundo sin guerra. Estoy en calma y sincero, me muero en cada letra. Escribo y vivo por el cambio. Quien no quiere ver tu empresa, y yo te escribo a vos porque sé que me escuchás. No me importa de qué iglesia sos o a quién representás. Un planeta, una vida, una raza, un mundo, cambiando mi forma de ser para cambiar el rumbo. Y no puedo frenar el
el tiempo, solo puedo rapear. Esta es mi forma de cambiar la mentira por la verdad. Y es que hago música con el fin de dejarte algún mensaje. Y aunque intenten, yo no hay forma de que mi boca se calle. Y cuanto más conozco a todo, más lo quiero cambiar. Más es mi paz, entonces más son tus ganas de criticar. La vida pasa, el tiempo quema. Y para ser sincero, si no creyera en un cambio, entonces no tendría sueños. Busco un cambio de verdad y de mentalidad antes que se acabe la última oportunidad. No voy a parar hasta no verlo, y si tengo que seguir cantando, entonces voy a hacerlo. Y hoy pido un cambio, no de verdad, y es que ya me cansé de ver este mundo llorar. No quiero el oro si al final nada me va a quedar. Te pido un cambio que me ayude a mejorar. Hoy pido un cambio, no de verdad, y es que ya me cansé de ver este mundo llorar. No quiero el oro si al final nada me va a quedar. Te pido un cambio que me ayude a mejorar. Hoy pido un cambio, no de verdad, y es que ya me cansé de ver este mundo llorar. No quiero el oro si al final nada me va a quedar. Tengo que seguir cantando, entonces voy a mejorar. Hoy pido un cambio, no de verdad, y es que ya me cansé de ver este mundo llorar. No quiero el oro si al final nada me va a quedar. Tengo que seguir cantando, entonces voy a hacerlo. Te decía que en Génesis 18:20 podemos encontrar cuando Abraham intercede por la ciudad porque ahí estaba su sobrino. Vos sabés que Abraham había recibido una promesa. Le había dicho Dios que iba a ser bendecido con todo, con abundancia de todo. Él era un tipo rico, pero aún iba a tener descendencia innumerable. Estaba la bendición de Dios sobre Abraham y también sobre Lot, porque era su familia. Lot vivía en la ciudad de Sodoma y por causa de esta bendición era que Dios todavía no había destruido a esta gente malvada que vivía en Sodoma. Dios no podía destruir lo que Él estaba bendiciendo. Entonces tuvo que perdonarles por mucho tiempo estas actitudes perversas de realmente malas personas. Y Abraham tuvo que interceder bastante para que Dios protegiera a Lot mientras estaba ahí. Te decía que en Mateo capítulo 5 Jesús explica un poco más qué es lo que a Él le resulta agradable, qué es lo que no es abominable. Mira, en el versículo 5 dice, felices los mansos. La persona mansa es la persona suave. No está diciendo que tenés que ser manso si alguien te da una cachetada. Yo te digo, si sos cristiana y estás en una congregación y te enseñan que está bien soportar el maltrato de tu esposo, entérate que eso no es lo que enseña Jesús. Porque cuando Jesús dice que bienaventurada es la persona mansa, no es solamente para las mujeres, es también para los hombres. Si tu esposo te golpea porque es cristiano y es la cabeza de la familia y te está golpeando, tenés que recordarle que Jesús dice que bienaventurada es la persona mansa, la persona suave que se deja acariciar por Dios y la persona que es suave con el prójimo también. También Jesús sigue hablándonos y en el versículo 6 dice que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La gente de Sodoma no tenía hambre y sed de justicia, eran lo más injustos que podían. En este tiempo podemos aprender de esto también. Si estamos siendo injustos con nuestros seres queridos, tenemos que plantearnos si queremos seguir así o queremos cambiar de actitud. Jesús dice que la felicidad está en las personas que no son injustas y que tienen hambre de eso. ¿De qué tenés hambre? ¿De poder? ¿Tenés hambre de venganza? ¿Tenés sed de dinero, de éxito? Jesús dice que la felicidad está cuando uno tiene hambre de justicia. Y también podemos referirnos a la justicia de Dios. Jesús nos justifica por su muerte en la cruz. Nuestro ministerio se llama Alma con Identidad Cristiana porque entendemos que Jesús murió por nosotros, resucitó por nosotros y nos identificamos con Él. Por eso nos llamamos de esta manera. Y Él va
a saciar a aquellos que tienen hambre de esa justicia. También en el versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón. Estas son las cosas que Dios acepta. Las personas que tienen un corazón limpio, que no tienen por qué esconder nada y que se muestran tal cuales son. Esa es una buena oportunidad. Y después en el versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Qué tenían de pacífico los de Sodoma? Nada. ¿Qué tenemos de pacífico nosotros? ¿Estamos buscando conflictos permanentes o estamos buscando la paz? ¿Cuál es nuestra decisión? Jesús les enseñaba a sus discípulos en este sermón que daba en un monte que hay que ser pacificador. Y si de nuestro lugar de autoridad como predicadores le sembramos a la familia que desprecie a su hija lesbiana, no le estamos enseñando a ser pacífico. No le estamos enseñando a ser pacífica. Hace poquito vimos una nota en internet donde un predicador muy conocido, Pat Robertson, felicitaba a alguien porque no había dejado sentar a su mesa a su nieto gay con su pareja y lo felicitaban por haberlos rechazado. Qué triste. El amor del que habla Jesús, la limpieza de corazón, la actitud de recibir, de ser hospitalario, ¿dónde está quedándonos? Saquemos del closet de estas cosas. Tal vez algunos tienen que salir del closet espiritual. Algunos están domesticados por la religión y no están siendo mansos con el amor de Dios. Jesús nos enseña en este Sermón del Monte. Vos sabés que en el siglo XIII se inventó la palabra sodomía. Recién ahí surgió. Y nosotros la utilizamos con tanta libertad para humillar y para despreciar a la gente. ¿Eso qué tiene que ver con ser manso? ¿Qué tiene que ver con ser misericordioso? ¿Qué tiene que ver con ser, como decía Jesús acá en el Sermón del Monte, ser pacíficos, pacifistas, pacificadores? Si lo que estamos viendo es bullying, si lo que estamos viendo es que gente le pega a otra gente por ser diferente, nosotros como cristianos tenemos la obligación de sembrar la paz, tenemos la obligación de ser ejemplos. Jesús dijo que tenemos que pacificar, no incentivar a la homofobia, al odio, no incentivar al descrédito. A lo mejor tenés un compañero de trabajo o una compañera de trabajo que es lesbiana o que es gay y como no te gusta porque es diferente a vos, estás buscando la manera de que lo echen, estás buscando la manera de que lo sancionen, estás buscando la manera que se lo discrimine. ¿De qué lado nos vamos a poner? ¿Del lado del Sermón del Monte y siendo pacificadores y siendo mansos y siendo humildes y siendo personas con misericordia? ¿O nos vamos a poner del lado de la gente de Sodoma, que se abusaba del que no se podía defender, que oprimía al pobre, que despreciaba al ser humano, que violaba a las mujeres, a los niños, a los ancianos, porque eran su botín de guerra? Los cristianos no estamos para conseguir y conquistar a otras personas humillándolas. Cuando Jesús habla del reino, habla de un gobierno de amor, un gobierno de paz, un gobierno de respeto. Si queremos establecer su reino, entonces escuchemos a Jesús en el Sermón del Monte. Yo me lo imagino, escucharlo a Jesús diciéndome, Laura, tenés que pacificar, tenés que ser misericordiosa, no abuses del que está caído, levantalo, no siembres la maldad, no siembres el odio, el rechazo, no lo hagas. Yo me lo imagino a Jesús diciéndome eso desde esa montaña y te invito a que hagas lo mismo. Te decía que en el siglo XIII se inventó la palabra sodomía. Y yo me pregunto, ¿por qué a nadie se le ocurrió la palabra gorromía? Cualquier cosa nos viene bien cuando se trata de justificar nuestra falta de amor. ¿De qué lado te vas a poner hoy? ¿Desde el lado de Jesús o del lado de la impiedad, de la falta de misericordia?